redes sociales. Así que agradecerte, por supuesto, poder charlar con vos un rato. Sabemos que estás en Paraguay, te has tomado el tiempo de recibirnos, Marcelo. Y recién estábamos, bueno, repasando un poco de tu currículum extenso, por eso digo un poco de tu currículum, porque es un currículum extenso, licenciado en Psicología por la Universidad de Kennedy, doctorado por la Universidad de Kennedy, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Buenos Aires, máster en terapia familiar, más de 40 libros publicados. Marcelo, es un poco, ¿no?, para que nuestros oyentes y nuestra audiencia te conozcan, y de nuestra parte darte la bienvenida, ¿no?, para hablar de esto que tiene que ver con las emociones. En cuarentena hemos estado leyendo mucho de tu trabajo y abordás y mucho esto, ¿no?, esto de las emociones y esta cuarentena, esta nueva realidad a la que nos tenemos que enfrentar. ¿Cómo la estamos viviendo, Marcelo? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, mira, Fede, hay distintas versiones con respecto al tema de la cuarentena, porque verdaderamente es una situación crítica muy, digamos, como toda situación crítica, tiene un valor de repercusión y de perturbación acerca de nuestro ritmo de vida, ¿no? Por supuesto que nosotros estábamos llevando la vida que llevan los argentinos, no es precisamente una vida descansada, reposada, con un estándar socioeconómico que nos posibilite vivir de una manera tranquila, como pueden vivir los europeos o los americanos, que pueden tener otro tipo de problemas, pero no tienen ese. Nosotros tenemos un ejercicio de la crisis absolutamente adaptativo. Estas debacles que llevamos hace 60 años desde los factores económicos, sociales y políticos, hacen que el argentino tenga un juego de cintura muy superior, un juego de cintura adaptativo muy superior al que tienen el resto de los países. Por eso hemos tenido una adaptación a esta cuarentena y esta pandemia de una manera mucho más solvente que el resto de los países. Porque mientras que en otros es como un factor de perturbación, dado el umbral de normalidad, esto ha sido un factor de perturbación muy grande. Nosotros, con la fluctuación, ¿no?, de ser un país en donde es estable lo inestable, porque hay sistemas que son estables e inestables, y hay estabilidad de la inestabilidad o estabilidad de la estabilidad. Los países europeos y americanos son estables en la estabilidad. Nosotros somos estables en la inestabilidad. Una de mis especialidades es teoría general de sistemas y cibernética, y en el marco de la epistemología, y justamente estudiamos los sistemas estables e inestables y cómo pueden ser estables en la estabilidad o inestables en la estabilidad, o estables en la estabilidad o inestables en la inestabilidad. Entonces, estos factores que nos caracterizan a nosotros, al ser un sistema estable en la inestabilidad, nos ha dado una gran resistencia y resiliencia a la situación crítica de la pandemia. Resistencia porque resistencia es ponerle el pecho a las balas, en concreto. Claro. Es decir, poder soportar y tener umbrales de tolerabilidad muy grandes para bancar esta situación. Pero no sirve únicamente la resistencia si no somos resilientes, porque la resiliencia es la capacidad de adaptación, pero de aprender de esa situación, porque el aprendizaje de esa situación es lo que nos da la posibilidad de munirnos de nuevas herramientas para poder aplicarlas en nuevas situaciones. Razón por la cual es muy importante tener niveles de resiliencia como para poder capitalizar esa información y poder promoverla para otras situaciones, utilizarla, esté dispuesta para utilizarla en otras situaciones. Con respecto, después de decirte este prólogo, ¿no?, sí, vos me preguntaste estrictamente por las emociones. Fíjate, Fede, hay una tríada emocional que fueron de comienzo, desde el 19 de marzo en adelante, ya con una semana antes ya estábamos hablando de todo esto, empezaron a aparecer
tres emociones básicas. El miedo fue la primera. El miedo es la primera. La segunda es la ansiedad y la tercera es Claro. la angustia. Esas tres emociones fueron básicas de movida. Pero sumado a los factores de que sobre la base de los niveles de soportabilidad y de adaptabilidad de los argentinos, también recordá que al inicio hubo, recuerden todo lo que nos están escuchando, toda una serie de consejos de los cuales yo también me hago responsable porque fuimos los psicólogos, los que dimos una serie de tips. Yo me acuerdo que me contrató La Nación en el Instagram de La Nación, del diario de La Nación, en donde yo di como unos 15 tips determinados Sí. acerca de cómo podíamos pasar mejor la cuarentena. Estos tips que, bueno, desde los tutoriales de YouTube, desde la cocina francesa, desde poder ver las películas de Netflix, desde arreglar el placar, desde, bueno, etcétera, etcétera, desempolvar los juegos de mesa, hacer jardinería, etcétera, etcétera, hacer cafés virtuales con los amigos a través del Zoom. Sí. Todo eso que lo sabemos de memoria, conjuntamente con el combo del alcohol, el gel, la lavandina y todos los rituales de desinfección. El gran tema es que amortiguamos absolutamente todos esos factores emocionales disruptivos de principio. Porque, por supuesto, el miedo al contagio, la ansiedad que me detona la paranoia de no querer contagiarme y la angustia de la reclusión, indudablemente fueron salvados en un primer momento por esta capacidad adaptativa de los argentinos y además por todos estos consejos que operaron como factores distractivos. Esto quiere decir que estuvimos Claro. casi en una primera cuarentena como estar en Disney World, algo así, ¿no? Como de vacaciones. Claro, claro, a eso iba, ¿no? Justamente uno de los artículos publicados se llama De Disney a la toma de conciencia. Empezamos, Uh-huh. me parece, sin tomar la conciencia real de lo que significaba esta pandemia, esta cuarentena. Tal vez también pensamos que iba a durar mucho menos, que iban a ser 15 días y ya está. Empezamos a buscar la forma, como decías, de ir transcurriendo este periodo, haciendo tareas en la casa, estudiando, comenzando a hacer alguna actividad. Incluso en Uh-huh. algunos momentos estaba la presión de decir, che, yo no estoy haciendo nada, estoy en mi casa y no hago nada. ¿Está mal que no haga nada? Digo, ¿está mal pasar tiempo conmigo sin hacer nada? Pero más allá de eso, ahora estamos en otra etapa, ya tomamos conciencia, ya llevamos 3 meses de cuarentena, ya queremos salir, la angustia es otra, ¿no? Las necesidades son otras. Claro, justamente por ahí ese es el punto, ¿no? A los 45 días se nos empezaron a agotar estos recursos. O sea, todo lo que Ajá. fue un factor distractivo, lo que fue un factor digamos, atractivo inclusive, ¿no? De poder hacer un montón de cosas que teníamos pendientes y que no hacíamos. Entonces empezaron a aparecer algunos brotes que tienen que ver con que son potenciadores justamente de esta tríada de ansiedad, angustia y miedo, Ujú. que en un primer momento esos potenciadores fueron la cuarentena, en un primer momento, la cuarentena, la incertidumbre y la sobreinformación. Esos tres Claro. factores potenciaron absolutamente el miedo, la angustia, la ansiedad, porque uno consumía cantidad de fake news y de infotóxica, el tema de la incertidumbre de qué va a pasar y a dónde vamos a llegar, y el tema de la cuarentena, estar encerrados sin una perspectiva de cuánto tiempo, esto incentivó, fue una tríada potenciadora. Pero hoy, después ya estamos en vías para los 3 meses, pero a partir de los 45 o 50 días empezaron a aparecer brotes de mal humor, de Ujú. intolerancia, de agresión por parte de la gente, en donde existieron potenciación de los defectos. Es decir, claro, como uno pasó
de estar compartiendo. Nosotros no somos conscientes de que compartimos con la familia o con la pareja 2 o 3 horas diarias, porque el resto estamos en el trabajo. Y Exacto. cuando de pronto pasamos de 2 o 3 horas diarias a 24 por 24, los defectos del otro ahora se ven más. Y ahora, a partir de los 50 días en adelante, esos defectos, uno se centra en los defectos del otro. No se banca ni los propios ni los del otro. Entonces aparecen cuestiones de mal humor, de intolerancia, esta focalización de los defectos hace que empiecen a generarse problemas y rispideces, que se hayan exacerbado cuestiones agresivas. Y por supuesto se sigue manteniendo la incertidumbre como un sentimiento y exacerbando esos niveles de ansiedad. Ahora te quiero comentar algo. Sí. Si no me querés hacer alguna pregunta específica, te quiero comentar algo sobre una investigación. No, adelante, Eh, porque enseguida por ahí sí. podemos profundizar, ¿no? Si tenés tiempo, porque sabemos que estás en medio de un congreso y tomaste este ratito para charlar. Pero bueno, cada uno no lo fue tomando diferente, los niños, los adolescentes, las parejas, la relación con los hijos incluso. Tiene que ver con todo esto que venías comentando, ¿no? Esta toma de los defectos, y recién hablábamos de aquellos que tienen hijos adolescentes y cómo se exacerban estos defectos para uno y para el otro, y las discusiones, ¿no? Claro, porque no es la misma, eso también lo tengo escrito. Ahora está saliendo un libro, la semana que viene o la otra semana sale un libro mío que se llama Barbijos Emocionales, que es el impacto psicológico y emocional en la pandemia del COVID-19, ¿no? Me lo pidió una editorial y yo, como tenía tanto escrito, empecé a trabajar como formato de libro y bueno, ahí salió mi nuevo libro con respecto al tema del COVID-19. Y una de las cosas que escribía en este punto fue que no es la misma, primero, que uno hace de esta situación crítica de pandemia y de cuarentena, cada uno hace su propia cuarentena y cada uno hace su propia pandemia. Los hechos no son los hechos. Los hechos sobre un hecho determinado pasa siempre por el filtrado de mis emociones y de mi aparato psíquico, por así decirlo, por mi concepción, mi atribución cognitiva. Entonces cada uno hace una pandemia de la pandemia, una cuarentena de la cuarentena. Este evento crítico no es el mismo para todos. Esto en principio. Porque si no, los psicólogos no podríamos trabajar. Nosotros trabajamos muchísimo online, pero también estamos involucrados porque cada uno hace su propia crisis de la crisis, ¿no es cierto? Claro, tal cual. Pero además no es la misma pandemia, así en términos generales, para alguien que tiene que hacer una cuarentena estando solo en un monoambiente, o alguien que está haciendo una cuarentena en términos de digamos, en términos de tener una casa, una estructura edilicia donde uno tenga un parque, por ejemplo, y donde tenga una posibilidad de poder cierto contacto con el verde, con el sol, con las plantas, que pueda tener otro tipo de relación al aire libre, digamos. No es lo mismo alguien que esté solo o que esté viviendo la relación con una pareja, compartiendo con una pareja, o que esté con una familia, porque eso también arma un cuadro cualitativamente diferente en términos de relación. Por ejemplo, los que están solos no tienen que compartir absolutamente nada con nadie. ¿No? Claro. No tienen que esperar turno para una computadora, ni tienen que pedir silencio. Los que están claramente en familia tienen que, con la escolaridad, que ha sido un gran catalizador
de conflictos, de triangulaciones, de alianzas, de coaliciones, de disputas, de beligerancias, porque, claro, en muchas familias hay una sola computadora, y a lo mejor con suerte hay una tablet y algunos teléfonos celulares. Y entonces la escolaridad se programó para tener todos a la misma hora. Por ahí tienen 3 hijos y el padre o la madre hace home office, entonces necesitan un aparataje tecnológico que desborda la capacidad de cualquier persona en términos de lo normal. Entonces esto ha generado también niveles de conflicto. Entonces no es lo mismo, ni por estructura edilicia, no es lo mismo un monoambiente que una casa con terraza o con parque, y no es lo mismo estar en pareja, solos o en familia. Entonces esto también ha generado diferentes grados de amoldamiento a la pandemia, razón por la cual también hace que los argentinos o las personas en el mundo vivan cuarentenas cualitativamente diferentes, ¿no? Por eso me parece que no es un detalle menor poder hacer la observación de este tipo de detalles, ¿no? Seguro. Te quería comentar que Sí. nosotros hicimos una investigación a los inicios, una sobre autocuidado, pero otra investigación que hicimos fue sobre la ansiedad de rango y estado, es decir, sobre la ansiedad de rango, la ansiedad normal que cualquier persona ha tenido en su... sobre su vida normal, digamos, sin pandemia, sobre esa línea de base, lo que vimos es la capacidad de exacerbación de sus niveles de ansiedad sobre esta pandemia. Y lo que descubrimos al principio, nosotros en principio largamos el protocolo a la semana y en 3-4 días tuvimos 2.550 protocolos hechos. O sea, protocolos son los instrumentos, las encuestas, digamos. Claro. 2.550, Fede. Quiere decir que la gente tenía tiempo, tenía ganas, estaba realmente revolucionada con este Disney que se estaba viviendo. Exacto. Y no aparecieron los niveles de ansiedad que nosotros creíamos encontrar. Estaban mucho más bajos. Claro, estaban mucho más bajos, no habían movido la aguja de la ansiedad. Y entonces nosotros nos sorprendimos realmente, pero claro, empezamos a darnos cuenta de esta característica de los argentinos y cómo eran efectivos todos estos tips que habían bajado estos niveles de ansiedad por estos motivos. Y ahora hicimos hace unos 10 días tiramos unos nuevos protocolos, hace 15 exactamente, y vos sabés que lo notable es que tampoco aparecieron los niveles de ansiedad que nosotros pensábamos. Primero que nos costó 8 días, 9 días juntar 770 protocolos, 780, no llegamos a los 800, ahí ya es un indicador. Pero ahora lo que aparece, la ansiedad y la angustia aparecen fundadas a través de la intolerabilidad, la insoportabilidad, el mal humor, el fastidio, todos esos factores, atrás de esos factores está la angustia y está la ansiedad. Claro. Pero lo que se muestra es esto, lo que hay ahora. O sea que vos fíjate que hasta te puedo dar, esto es investigación cuantitativa. O sea que más allá de estos pormenores distintivos, cualitativos que te estoy mostrando, también te estoy mostrando que esto apareció en números, en concreto a través de la investigación.
Claro, bueno, suben los niveles de ansiedad y bajan las ganas de participar, ¿no? Que se mostraron al principio. Esto es claro y tiene también que ver con esto, con el hastío, ya está, quiero salir. Ujú. Sobre todo, y como vos mencionabas, en las diferencias de las estructuras, y también pasa en las grandes urbes, en ciudades como la nuestra, como General Alvear, que por allí gozamos de más sitios verdes, de más espacios, no se nota tanto, ¿no? Esta intolerabilidad. Recién te escuchaba, Ujú. Marcelo, que hablabas del tema de la resiliencia y cómo Ujú. esto nos puede cambiar. ¿Vos pensás que vamos a salir mejores de esta cuarentena? Bueno, tengo un nivel de fluctuación con respecto de ideas en lo que yo pensaba al principio y lo que pienso ahora. Ajá. Pienso que si somos realmente inteligentes, tendríamos que ser resilientes. Es decir, poder tomar toda esta experiencia y capitalizarla en función de que ciertos cambios lleguen y ciertas costumbres actitudinales lleguen para quedarse y no lleguen para irse. Ujú. Eh, es decir, ciertos hábitos de higiene y de limpieza, no creo que lleguen a este extremo que estamos llegando ahora, pero sí ser conscientes de que a veces caminamos por la calle y que arrastramos una serie de basuras en nuestra suela de los zapatos que sería interesante que no entraran en nuestro domicilio. Eso sería algo, digamos, que se podría adoptar como una medida, ¿no es cierto? Ujú. Pero yo creo que nosotros los argentinos, particularmente los argentinos, tenemos esos niveles de soportabilidad y de resistencia, pero a veces nos cuesta ser resilientes. Es decir, tener niveles de ponerle el pecho a las balas, pero no aprendemos del todo, nos cuesta aprender. Porque vos fijate, Fede, que eh, claramente lo que sucede es que nosotros seguimos reiterando fórmulas sociopolítico y económicas sin entrar en un, yo soy un epistemólogo, no tengo nada que ver con la política, pero sí marcar que nosotros seguimos reiterando ciertos patrones equívocos y tendemos a repetir más de lo mismo, más del mismo resultado. Entonces, a veces nos cuesta a los argentinos capitalizar la experiencia, tomarla y poder aplicarla para rectificar errores pasados y poder cuidar nuestro nicho ecológico de otra manera. Por eso me parece que yo tengo fe, y como científico a veces la fe es una variable que está por discutirse, pero Claro. hablemos de mi deseo, si se quiere. Mi deseo es que nosotros, y yo le pediría a la gente que nos escuche, eh, que pueda concienciar del momento histórico que estamos viviendo, que esta crisis se sale pensando en que somos un todo, que logremos desestructurar el individualismo por el cual estamos a veces, muchas veces, o en la mayoría de las oportunidades, sumergidos en un sálvese quien pueda, o me salvo yo, o soy yo, más allá de mi círculo cercano. Eh, Tener conciencia de todo, basarnos en la teoría del todo, que es el famoso efecto de la teoría del caos, del efecto mariposa, que como el batido de alas en un extremo de un planeta puede gestionar un tsunami Claro. en otro punto, a pesar de que puede haber algunos eventos aleatorios, y cómo ese tsunami también puede generar los batidos de alas de un colibrí en otro extremo del planeta. Es decir, la teoría del todo, entender de que somos parte de un nicho ecológico donde cada una de las partes tiene contrapartidas, cada una de las partes tiene una complementariedad, una influencia recíproca con otros factores. Entonces, si yo ¿eh? En este momento, si yo salgo a la calle o si yo no me cuido, no estoy cuidando a otras personas, porque soy un reproductor.
virósico en una reproducción de 1 a 3. Vos fijate que los casos que se saben son, si se siguen una hilación, tiene que ver con un descuidado, tienen que ver con no tomar conciencia, o tiene que ver con esta reproducción que han generado indefectiblemente una catástrofe en algunos lugares donde no había prácticamente contagios, pero basta uno para generar un caos dentro de un lugar y después tener que acelerar todo el proceso de cuidado, como de hecho está sucediendo en Necochea, que bueno, el intendente tenía los cuidados y ahora está actuando de una manera muy, muy operativa, como se está trabajando acá en el Gran Buenos Aires y Cava, que son focos de contagio absolutamente catastróficos, si se quiere, por la reproducción y por el movimiento de gente que hay. Pero más allá de entrar en una cuestión de infectología, que no es mi tema, lo que sí quiero marcar de que debemos concienciar de que uno somos todos y que la solidaridad tiene que ser hoy un bastión un bastión ahora en la cuarentena y en la pandemia, pero tiene que ser un bastión de vida. La solidaridad tiene que llegar, concienciarse y quedarse dentro de la población, porque la solidaridad no tiene que ser una opción, tiene que ser una norma de vida, tiene que ser per se. Por eso me parece que yo creo que sí, seguramente va a haber cambios, pero esos cambios tienen que ver con el grado de reflexividad que puede tener la gente y fundamentalmente el grado de conciencia que nosotros tengamos en esta situación, Fede. Seguro. Bueno, ojalá así sea y realmente salgamos mejores de todo esto. Marcelo, me decías que dentro de muy poquito sale tu libro, repetime el nombre, así lo esperamos. Sí, Barbijos Emocionales se llama, porque parto de la base de que tenemos los barbijos, sabemos muy bien cómo cuidarnos en términos de la infectación, pero hay otros virus además del virus del COVID-19. La ansiedad, la angustia, la tensión, la intolerancia, el fastidio, todos esos son virus que los barbijos emocionales, en este caso somos los terapeutas, los psicólogos y los psiquiatras que trabajamos arduamente en la retaguardia intentando mejorar la calidad de vida y hacer más felices a las personas a pesar de esta situación crítica, ¿no es cierto? Seguro. Marcelo, agradecerte por esta comunicación. Vamos a leer el libro porque realmente las emociones por allí nos influyen y mucho también en cómo nos sentimos físicamente y Claro. bueno, ser feliz, ¿no? Y transmitir esta buena energía que vos haces a través de tus artículos, a través de tus entrevistas, de tus charlas. Queríamos compartirla también con nuestra audiencia. Bueno, Fede, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que yo admiro mucho a los periodistas como vos que cada día intentan transmitir información porque información saludable, información correcta, porque permiten hacer un gran crecimiento a la gente, porque la información también es la posibilidad de que uno pueda tomar las acciones correctas en determinados momentos, ¿no es cierto? Entonces, pienso de que también eso hace falta para construir un mundo solidario, ¿no? Vos hablabas de las emociones son absolutamente adaptativas, el miedo me posibilita tomar estrategias para resguardarme.
Y entonces, de la misma manera que nos guían las emociones, de la misma manera necesitamos acciones correctoras para que esas emociones puedan tener una canalización y una acción de protección, en este caso, con nosotros mismos. Así que te agradezco mucho la invitación, estamos siempre en contacto y contá conmigo para los programas que piensas que yo pueda aportar algo. Muchas gracias. Seguro, Marcelo. Gracias a vos y un abrazo a la distancia. Hasta luego. Un abrazo grande. Hasta luego. Así escuchábamos al doctor Marcelo